Minutitos más vamos a comenzar, estamos esperando que sigan ingresando. Una charla sobre amparos de salud en tiempos de pandemia, el doctor Juan Bautista Torres López. Es un joven abogado, periodista, con publicaciones en medios internacionales, en medios locales, también en tanto medios de comunicación oral, escrito, y ha manejado algo que nosotros los abogados necesitamos por sobre todas las cosas, que es la comunicación a través de las redes. Su capacidad, su juventud y su conocimiento del derecho le ha dado la posibilidad única y irrepetible de que a través de esto que es la red, nosotros podamos entender fácilmente muchos procesos del derecho. Así que me parece que es también, ha hecho algunas publicaciones en La Ley, y también tiene muchísimas inserciones y muchas presentaciones en radios locales y demás. Así que me parece que cuando lo conocí virtualmente, siempre lo que me llamó la atención era el hecho de el poder transmitir el derecho fácil, que todos lo podamos entender. Por eso que me parece que es muy importante lo que vamos a tener hoy. Él va a hacer la disertación, después va a estar abierto a preguntas. Lo más importante lo vamos a manejar por el chat, las preguntas. Vamos a trabajar con el doctor Martín Sandalí, que me va a ayudar en todo lo que tiene que ver en las anotaciones y las preguntas y demás. Él va a ir habilitando. Lo que le vamos a pedir es de que todos silencien sus micrófonos para que podamos escuchar la disertación del doctor, y agradecerles muchísimo la presencia, muchísimo, porque que hoy podamos tener 76 asistentes a esta charla, sabiendo que hay muchos más que ya nos avisaron que van a ir incorporándose, es realmente para nuestro Instituto de Derecho a la Salud una apuesta muy fuerte, muy fuerte. Así que queremos agradecerle a todos, en nombre de todo el Instituto, de todos los que me acompañan, a todo el grupo humano del Colegio de Abogados, a la doctora Del Bene, de la Secretaría Académica, a nuestra directora académica, todo su equipo, la parte de prensa del colegio. También queremos agradecerle a la presidenta del colegio, la doctora Victoria Lorences, que siempre está apuntalándonos, y por sobre todas las cosas, ahí me llega un mensaje que desde Tandil nos están viendo, desde Tandil se han enganchado. Tenemos gente de todos lados de la provincia que nos está acompañando, tenemos gente de La Plata, doctora, así que tenemos del Departamento Judicial de Lomas, de Matanza, de Morón. Hay una gama bastante importante de colegas que lo queremos escuchar, así que ya somos 83. Así que, doctor Juan Bautista Torres López, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Primero, qué presión frente a esa presentación, la verdad. Primero, agradecer a todos, a las autoridades del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, a todos ustedes, los colegas asistentes. Exponer frente a colegas es ciertamente un privilegio para mí y además un desafío porque uno está hablando a pares, ¿no? Y tratar de bajar algún tipo de contenido que resulte atractivo y útil va a ser mi tarea en estos minutos y, obviamente brindar algún tipo de herramienta, quizá para aquellos que están tratando de empezar a bucear en el universo del derecho de la salud o de los amparos, que el amparo es, de alguna forma, el amparo de salud es el protagonista, quizá, o al menos un agente obligado de la arquitectura del derecho de la salud. Como bien me había presentado el doctor, yo soy abogado, soy periodista, por eso que también tengo un perfil en redes, en Instagram sobre todo, donde doy tips jurídicos y demás. En lo académico estoy trabajando en la parte del capítulo argentino de la editorial Kluwer, de la International Encyclopedia of Law, en la parte de Derecho Médico, estoy trabajando en eso, y me especializo en temas de salud. Para comenzar digamos, la conversación, creo que es básico conocer o empezar a adentrarse en el concepto de amparo, ¿sí? Voy a arquitectar la charla de la siguiente forma, si es que están todos de acuerdo, que es partir de esta noción general del amparo e ir conectando a través de la definición con las partes que competen al derecho de la salud, ¿sí? Cada parte de la definición de amparo puede remitirnos a una
una definición o una aproximación al conocimiento en relación al derecho de la salud. Por eso es que voy a arquitectar la charla de esta forma, tratando de ser lo más didáctico posible y lo menos solemne posible. Con esto ya comencé a dar una primera noción, que es que en el artículo efectivamente 43 de la Constitución Nacional, a partir del año 94, con la última reforma constitucional, encontramos al amparo, ¿sí? Veremos también que para comenzar también a hacer un estudio o para adentrarnos en tema amparo, cuando llega, por ejemplo, un cliente, es muy importante tener en cuenta, primero, la constitución del lugar en donde estemos litigando, ya sea, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, y además la ley local de amparo. Lo que, entre otras cosas, lo que hace es que tengamos un mapa de al menos 6 normas básicas marco del amparo, ¿sí? Hay algunas variaciones entre cada una. Van a ver que quizá yo hago una mención al Fuero Civil y Comercial Federal, ¿sí?, que tiene asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Yo litigo principalmente en este foro, también en la Ciudad de Buenos Aires, pero me interesa justamente también, y sabiendo que hay una audiencia muy rica y plural, hacer base en este Fuero Civil y Comercial Federal, que es lo que yo considero el foro natural, y es el foro que en líneas generales también al que miran las distintas localidades, ya sea porque hay una tradición en materia de amparos de salud. Hoy es un foro que incluso también se dedica a PPP y a migraciones, pero su máximo cúmulo está dado por los amparos de salud y las acciones en materia de salud. De esta forma, a nivel nacional tenemos, bueno, obviamente a nivel federal y todo, tenemos la Constitución Nacional, tenemos la Ley 16986, que es la ley de amparo, cuya lectura claramente es obligatoria en materia de amparo de salud. A nivel de Ciudad de Buenos Aires tenemos el artículo 14 en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y tenemos la ley 2145 local, que trata sobre el amparo, y en la provincia de Buenos Aires el artículo 20 de la Constitución, y puntualmente la ley de amparo, que es la 13928. Hay leves variaciones entre una legislación y la otra. Creo incluso que hay incorporaciones muy, muy valiosas que se han hecho justamente en los plexos locales, a diferencia de la ley 16986. ¿Por qué? Bueno, básicamente por una cuestión primero cronológica, que después voy a ir detallando, pero porque es una ley del año 66, la incorporación que se hace en la Constitución es del año 94, y de alguna forma hay un desfasaje de cuestiones que, en especial en esta época en pandemia, me parece que son interesantes como para quizá ir reviendo o ir encarando y llegar al mejor proceso posible y más eficiente, que creo que es el objetivo que todos tienen cuando promueven un amparo de salud. Dicho esto, voy a comenzar con la definición y voy a ir haciendo el enlace que les comentaba. Primero, lo primero que podemos decir es que es una acción expedita y rápida interpuesta por toda persona, o sea, toda persona puede interponer una acción de estas características. No debe haber un medio judicial más idóneo, es otra de las características. Es digamos, ataca al todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, y bueno, tiene que darse justamente que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad, manifiesta derechos, garantías reconocidos por la Constitución, tratados o leyes. Dicho esto, el primer punto es que es una acción expedita y rápida. Como bien sabrán, y esto creo que no tiene fronteras, un juicio puede durar 3, 4, 5, 6, etcétera, años. Un amparo, ahí me hacen el gestito así como diciendo un montón más también. Un amparo puede tener una resolución o podemos llegar a una sentencia dentro de un año y medio, 2 años. Naturalmente, es muchísimo tiempo para una respuesta rápida, que es lo que queremos lograr cuando promovemos una de estas acciones, pero aún así podemos afirmar que es probablemente la vía más rápida que encontremos en el ordenamiento, ¿sí? Incluso más que el sumarísimo, que ahora voy a explicar algún tipo de diferencia que hay en la jurisprudencia puntualmente también de este fuero. Si lo comparamos con cualquier juicio laboral, en materia civil, en materia comercial, acá vamos a encontrar justamente una diferencia en cuanto al tema temporal. Aún así, cuando se vulnera un derecho, digamos, siendo una acción que considero de rápida resolución en el mejor de los casos,
sí es muy frecuente que vaya de la mano de una medida cautelar, que es algo que naturalmente sugiero cuando hay una afectación urgente, inmediata, ¿sí? La verdad que en mi experiencia hay una recepción bastante buena en relación a, digamos, las materias que es urgente, ¿sí? Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con, bueno, cáncer, medicamentos, prótesis, todo lo que afecte a la salud. Bueno, esto voy a hacer en un apartado después en relación a las medidas cautelares, pero bueno, en relación a lo expedito y rápido, acercamos una primera noción que muchísimos abogados que no están quizás tan volcados a esta materia hacen esta pregunta, que es si se debe agotar la vía administrativa. Esa sería una de las primeras preguntas. No, definitivamente no se debe agotar la vía administrativa, por más que no haya una mención expresa, por ejemplo, en la ley 16986, sí lo hacen algunas normas locales, y este es un punto fundamental, justamente porque no hacerlo, he visto algún que otro fallo o alguna otra resolución que iría en un sentido contrario, absolutamente, entiendo yo, extraviado, pero de alguna forma la idea de el montaje de la ingeniería del amparo de salud implica justamente que no se deba agotar la vía administrativa, porque de otra forma veríamos frustrado un derecho básico, en este caso, a acceder, por ejemplo, al sistema de salud. Verán que la autoridad de aplicación de la materia es la Superintendencia de Servicios de Salud. Y acá es donde también hay otra consulta que es muy frecuente, que es, ¿debo ir a la Superintendencia de Servicios de Salud, promover un reclamo en la Superintendencia de Servicios de Salud? Con esto también adelanto que la Superintendencia tiene un mecanismo de reclamo. No sé si me está escuchando. ¿Sí? ¿Sigo? Perfecto. Bueno, la superintendencia, que es la férula del Ministerio de Salud en esta materia, es la autoridad de aplicación, tiene un procedimiento previsto, pero si se acerca un cliente y me consulta si tiene sentido promoverlo, en principio diría que no. ¿Por qué? Porque puede demorar entre 3 y 6 meses hasta obtener una resolución, una disposición que en el mejor de los casos será favorable para la parte, pero la Superintendencia de Servicios de Salud al día de hoy no cuenta con herramientas eficientes como para combinar a, por ejemplo, una empresa de medicina prepaga o una obra social a que brinde lo que ellas mismas, lo que la misma autoridad de aplicación ha resuelto, ¿sí? Tiene por ley en el artículo 4 de la resolución 1379 del 2010, las herramientas con las que cuenta la Superintendencia de Servicios de Salud son 4, que es el apercibimiento, la multa, la intervención o la cancelación de inscripción en el Registro Nacional de Obras Sociales, que esto sería claramente la sanción más gravosa. Ahora bien, no solo que no es muy frecuente que este tipo de sanciones se ejecuten, sino que, insisto, para la parte sigue siendo una incógnita. Seguimos sin darle una respuesta. Es por eso que muchísima gente lo inicia, porque es un trámite administrativo, que eventualmente por la ley también de procedimiento administrativo, una vez iniciada la acción en tribunales, se verá frenada o incluso archivada hasta tanto el juez se exprese, pero no es necesario. Es un antecedente interesante, sí, claramente, cuando uno va con una resolución de superintendencia, que es la autoridad de aplicación, encuentra que tiene ahí una herramienta interesante como para que el juez tome algún argumento si es que salió a favor, ¿sí? De otra forma uno tendrá el mecanismo administrativo, pero insisto, en primer término, no es necesario agotar la vía administrativa. Dicho esto, y también en pos de esta acción que debe ser expedita y rápida, obviamente no se necesita una mediación, ¿sí? Para promover un amparo en materia de salud. Y por otro lado, un antecedente o una referencia que me parece que también es muy interesante y que no se da en todas las normas locales, pero sí, por ejemplo, en la 16986, es que los plazos son contados en horas. Entre otras cosas, tenemos 48 horas para apelar ciertas resoluciones. Realmente es un plazo corto, ¿sí? Más teniendo en cuenta que uno podría notificar, por ejemplo, electrónicamente antes de las 8 de la noche, 19:59, bueno, en realidad siendo por horas, no tendría tampoco una alteración en ese sentido, y si realmente se cuentan las horas, bueno, tendrá realmente muy poco
muy poco tiempo la otra parte como para dar una respuesta que en muchos casos tiene que ser no solo fundado, sino, digamos, basado en cuestiones que tienen que ver con el expediente. En esta época en que no estamos viendo los expedientes de forma en papel, bueno, puede ser una virtud o puede ser una desventaja. Eso cada uno hará en el análisis, y creo que también va a depender de cada una de las localidades. Dicho esto, yo, por ejemplo, suelo trabajar con cartas poder, que son, por ejemplo, un poder, si se quiere, acotado, más simple. Hay opiniones varias sobre la aceptación de las cartas poder. La verdad es que es un planteo que hemos llevado particularmente en Civil y Comercial Federal con resultado exitoso, justamente haciendo base en la necesidad del acceso a la justicia. Y ahora vuelvo también a reforzar la coyuntura. En este momento es importante que el abogado cuente con la mayor cantidad de herramientas posible y que los juzgados de alguna forma también reaccionen en ese sentido, tratando de no solo hacer más accesible la justicia para cualquiera uno de los ciudadanos que están viviendo algún tipo de complicación en materia de salud, sino también, obviamente, para los abogados, y porque termina siendo muchísimo más económico en muchísimos aspectos, ya sea porque tienen que trasladarse para una firma, o bueno, con todas las dudas que todavía persisten en relación al envío de escritos firmados y demás. La verdad es que mi experiencia con las cartas poder es muy buena, es algo que suelo recomendar, y además es algo que procede en los distintos fueros, ya les digo, porque incluso algunas normas de amparo, algunas de las leyes locales de amparo que estuve viendo, incluso nombran la imposición de la gratuidad. Así que en pos de esto, también creo que tenemos una herramienta interesante, y de otra forma también podrían habilitarla a los juzgados, al igual como se suele hacer, por ejemplo, en laboral, prestando algún tipo de garantía ahí en el juzgado, algún tipo de poder en el juzgado, como para que los abogados también estén en mejores condiciones, insisto, en especial frente al actual contexto en el que nos encontramos. La segunda parte de esta definición de amparo dice que puede ser interpuesta por toda persona, y acá inexorablemente me tengo que referir a la legitimación activa, ¿sí? Desde luego, cualquier persona que se entienda afectada va a poder promover una acción en estos términos, ¿sí? Ahí no tendríamos, entiendo que no habría ninguna diferencia. Lo mismo no generaría ningún resquemor el hecho de que, si es un menor, lo promueva uno de los padres. Yo aconsejo ratificar por el otro padre o madre. Y lo mismo una persona con discapacidad, que también es muy frecuente, lo hará el curador. Ahora bien, hay figuras que son algo más debatidas en el fuero de la salud. Por ejemplo, en esta época, lo pongo en el contexto del aislamiento, en plena pandemia, ¿un hijo podría ir en representación de su padre, que por ejemplo puede tener un certificado de discapacidad o no? Eventualmente, ¿un padre puede ir en representación de su hijo mayor de edad, con discapacidad o sin discapacidad, pero por ejemplo con diabetes o con alguna patología que implique algún tipo de riesgo para trasladarse para, ya sea suscribir un escrito o mismo para suscribir una carta poder? Bueno, estas cuestiones también me ha tocado litigar en pos de conseguir justamente que se haga lugar a esta legitimación. ¿Por qué? Porque un primer criterio que en algunos años, insisto, me ha tocado rebatir es el hecho de entender que hacer este tipo de peticiones implica una suerte de declaración de incapacidad tácita, ¿sí? Una línea jurisprudencial, un juez puntual, lo que decía es que hacer lugar a la petición de un padre en relación a su hijo mayor de edad, por ejemplo, o de un hijo en relación a sus padres, que es una problemática muy difundida y muy cotidiana, lo que sostenía es que implicaba una declaración de incapacidad. Entonces, que primero había que iniciar, por ejemplo, un proceso de capacidad. Pensemos cuánto demora el proceso de capacidad y si, por ejemplo, se vería frustrado el derecho de una persona que está pidiendo para hacerse un PET por un cáncer. Bueno, claramente creo que vamos a coincidir que muy probablemente se va a ver frustrado ese derecho a acceder al sistema de salud de esa persona. ¿Cómo fue rebatido este criterio que prácticamente es unánime hoy por hoy? Bueno, entre otras cosas, con 3 argumentos. Uno, bien formal, que es el artículo 15 de la ley 10.996.
en relación al ejercicio de la procuración que establece digamos, la cercanía de los familiares como para poder promover esta acción. Pero me interesa sí centrarme en otros 2 puntos que van a un criterio jurisprudencial. En materia de salud hay muchas creaciones jurisprudenciales que son muy, muy importantes, porque al ser una materia sumamente dinámica, todo el tiempo hay actualización y digamos, las concepciones jurisprudenciales son muy, muy importantes. Dicho esto, una de ellas era, me interesa compartirlo textualmente, es que la supuesta incapacidad al momento del requerimiento judicial urgente no produce pérdida de derechos fundamentales ni puede estar condicionada por la falta de representante legal, por lo que en tal caso los pacientes tienen derecho a que se tomen decisiones médicas que redunden en su beneficio y destacando en tales circunstancias la legitimación de los hijos para peticionar en nombre de sus padres. Este es justamente la parte de un fallo que lo que hace es aplicar, insisto, yo creo que con buen criterio, que los padres están representados, pueden representar a sus hijos y los hijos en representación de sus padres. También aplicaría a los hermanos, ¿sí? Por ejemplo, sí, sugiero acreditar el vínculo, pero básicamente, a ver, la idea y el espíritu de esta creación jurisprudencial es que una persona que hoy está padeciendo no se vea impedido de acceder a los tribunales frente a la conducta de un agente del seguro de la salud, llamemos obra social o empresa de medicina prepaga, que lo único que haría es, en lugar de generar un bálsamo a esa persona que está sufriendo, generarle una dilación aún mayor, ¿sí? O sea, introducirlo en la maquinaria de la burocracia, e insisto, incluso teniendo en cuenta que es una acción que redunda en su propio beneficio. También hay que tener en claro que no es que vamos a hacer cualquier petición y nos van a hacer lugar. De hecho, si es una persona con discapacidad, va a intervenir el defensor, entonces, bueno, ni a ver si también es una persona menor de edad, por lo tanto, no es que uno está solo haciendo la petición, ¿sí? Este sería uno de los criterios. Y otro de los criterios es adoptar la representación o asignarle las reglas del mandato, ¿sí? Entonces, de esa forma, los actos procesales de, por ejemplo, la madre por su hijo mayor de edad son válidos porque se aplican las reglas del mandato, y acá también me remito textualmente, a que conforme los cuales el mandatario está obligado a continuarlo a pesar de su cesación en relación con toda gestión que no admita demora. Estos dos criterios, por un lado el hecho de que se puede promover una acción de, por ejemplo, un familiar, por más que uno no tenga un poder de esa persona, pero sí gestionando algún tipo de solución que redunde en su beneficio, o incluso apelando a las normas del mandato, sería un aporte interesante como para promover una acción en representación de una persona que está impedido, al menos en lo inmediato, de ejercer ese derecho que tiene, ¿sí? Ahora bien, también hay otra figura que me parece muy interesante y que implica cierta vuelta, y creo que también por eso el derecho a la salud es, a mi entender, tan fascinante, que es, hay una vuelta que se le puede llegar a dar en el caso, por ejemplo, cuando un acto de un tercero afecta a mi salud, pero no de forma directa. Esta es una pregunta también muy típica. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pongo el caso típico de un prestador en materia de discapacidad, un kinesiólogo, un fonoaudiólogo, un transportista, al que no se le está pagando, ¿sí? Esta es una consulta, insisto, muy frecuente también. No se le está pagando, por ejemplo, el kinesiólogo o la obra social en la prepaga, mantiene un atraso de 3 meses o mayor, o paga por debajo. ¿Puedo promover una acción en materia de salud? Porque en rigor lo que podría llegar a corresponder es una acción civil, un cobro de sumas o eventualmente la ejecución de un acuerdo. Ahora bien, ¿implica o podemos promover un amparo de salud en estos términos? Bueno, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, sigue estando comprometido el derecho de esa persona. Pongamos, insisto, el caso de una persona que padece una discapacidad. Una de las formas, que esto también hay que apelar a la creatividad de cada uno y la estrategia de cada uno, pero una de las formas sería que ese prestador haga una carta diciendo que por falta de pago de los meses peligra la continuidad del tratamiento, y que, bueno, peligrando la continuidad del tratamiento, a ver, claramente esa persona tiene derecho a cobrar. Muchas veces los prestadores lo que hacen es, con su mejor buena voluntad, esperan, o mismo la persona comprometida, los padres, por ejemplo, si es una persona menor de edad,
lo que hacen es quizás solventar ellos mismos, lo que no corresponde, pero insisto, es una salida. Ahora bien, haciendo una carta, por ejemplo, esta sería una de las formas de promover un amparo en materia de salud y llevarlo, en el mejor de los casos, a buen puerto, porque claramente, si bien afecta en principio a la matriz económica de una persona, termina comprometiendo la salud de una persona. Hago una aclaración, acá un paréntesis en relación a los reclamos económicos. Los amparos de salud, en rigor, no versan sobre cuestiones económicas, porque la obligación es la de proveer la cobertura, no la de solventar la prestación. Esta diferencia es muy fina, pero entre otras cosas nos hace desentendernos en principio de cuánto cuesta cierta prestación, salvo prestaciones puntuales, ¿sí?, que están, por ejemplo, por fuera de la cartilla, ¿sí? Pero todo lo que esté por dentro de la cartilla, bueno, va a ser un problema de la gente del seguro solventar esa prestación, o no solventarla, pero proveerla, ¿sí? Salvo jurisprudencia muy de vanguardia y avanzada, los amparos de salud no suelen tratar sobre cuestiones económicas, patrimoniales, ¿sí? Muy probablemente, si el juez advierte que hay una cuestión económica, nos va a mandar famoso por la vía que corresponda, o eventualmente dirá que hay que ir a civil o a comercial. También hay amparos promovidos en civil y comercial. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces un amparo de salud involucra una pata comercial o una pata contractual, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de, estamos hablando de discapacidad y prestaciones, que yo haya tenido que gestionar o que pagar hasta que se proveyó, se notificó la medida cautelar, tenga que hacer ese reclamo. Bueno, ese reclamo podría hacerse eventualmente con conexidad, por ejemplo, de Civil y Comercial Federal, o de otra forma también podría promoverse en comercial, y también he visto antecedentes en el fuero civil. Dicho esto, avanzaré con otra parte de la explicación, que es que no debe haber un medio judicial más idóneo. No me voy a detener demasiado en esto, porque creo que el resto de la definición completa, es lo que nos va a terminar de decir si es el medio más idóneo o no, ¿sí? De hecho, de todas formas, bueno, la ley, por ejemplo, 16986 no lo establece dentro de su definición, pero es uno de los argumentos o uno de los agravios que suele alegar las demandadas cuando ya están, digamos, apelando y ya tenemos sentencia. La tercera parte de esta definición sería que es contra todo acto u omisión de autoridad pública o de particulares, y ya que introduje la idea de una eventual demandada, todavía hay empresas de medicina prepaga u obras sociales que sostienen que un amparo no puede ser promovido contra un particular, ¿sí? Quizás lo hayan leído o lo hayan escuchado en algún momento. Esto emana de la ley justamente 16986, que es una ley, la ley de amparo a nivel nacional, pero es del año 1966, firma de Onganía, ¿sí? Obviamente esta visión ha quedado superada por la incorporación que hace el artículo 43 de la Constitución Nacional en el año 94, ¿sí? Por eso es que no hay ninguna discrepancia, no hay en rigor, digamos, más allá del agravio que es fácilmente desmontable, bueno, no hay consenso en relación a que se puede claramente promover una acción contra un particular. De hecho, les diría que la gran mayoría de los amparos en materia de salud son contra obras sociales y empresas de medicina prepaga, ¿sí? Una de las menciones que se hace, por ejemplo, es que no procedería contra un órgano del Poder Judicial. Y acá sí hay también una interpretación bastante particular que merece un capítulo aparte, que es qué pasa, por ejemplo, con la obra social del Poder Judicial de la Nación, que depende de la Corte Suprema, ¿no? Bueno, desde luego, una de las interpretaciones que naturalmente hace la obra social del Poder Judicial de la Nación es que no se puede, ella está exenta de este tipo de normativa. Lo cierto es que también ha merecido largos ríos de tinta en relación a que sí, claramente puede ser promovida una acción contra la obra social del Poder Judicial de la Nación, porque de otra forma sería darle una ventaja indebida, un privilegio que en principio no tendría por qué tener. Dicho esto, ¿por qué interviene el fuero federal? Bueno, porque estamos hablando de un entramado netamente de normas federales. Ahora voy a hacer algún tipo de precisión en relación a esto. Sí hay una isla, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que remitiría a que la OSBA debe
ser o es demandada en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, hoy en el fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Un criterio que en principio no comparto, insisto, porque le estaríamos dando algún tipo de, no sé, de entidad distinta a la obra social, a la OSBA, cuando en realidad sigue reglándose por normas federales. Lo cierto es que actualmente procede así, ¿sí? O sea, me guste o no, hay que promover la acción en el fuero en CAIT, ¿sí? O sea, contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Hecha esta mención, restaría la remisión a que se promueve cuando hay o se lacera un derecho en forma actual o inminente. Acá también hay un paréntesis interesante, que es si, por ejemplo, muy típico que una obra social anticipe algún tipo de maniobra a través, por ejemplo, de una carta informal. Por ejemplo, a partir de los 61 años la vamos a desafiliar. O se jubiló, habiendo advertido que se jubiló la señora, la vamos a desafiliar de la empresa de medicina prepaga, algo que está fuera del ordenamiento, ¿sí? Al igual que los aumentos de la cuota en razón de la edad que solo deben hacerse al principio de la relación. Bueno, dicho esto, si yo cuento con esa carta informal, membretada y todo, bueno, claramente tengo un riesgo cierto de que se va a cometer un exceso en principio, ¿sí? Eso serviría claramente como para tener un primer punta del hilo para promover una acción o comenzar a documentar el reclamo con una carta de documento, que naturalmente es un paso que recomiendo muy fuertemente. Bueno, decíamos, ¿no? Tiene que lesionar, restringir, alterar o amenazar con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos y garantías reconocidos por la Constitución, por tratados o por leyes. Haciendo un repaso de lo que vimos hasta ahora y para responder también este punto, si en principio tenemos un derecho, entendemos que arbitrariamente nos están privando de ese derecho o ese goce pleno, que por ejemplo es el acceso al sistema de salud, podemos tener un caso. Ahora bien, ¿cómo enmarcamos este tema? Hemos visto por ahora el tema de la definición de la Constitución Nacional, que hay que ver la Constitución local, que hay que ver la ley de amparo local. Esto lo podemos llamar marco formal, ¿sí? O sea, tenemos la Constitución por un lado, la legislación local por el otro y la ley específica. Ahora bien, después tenemos normas que son de fondo, ¿sí? Que habrán escuchado, el PMO y el PMOE, ¿sí? Es el programa médico obligatorio y el programa médico obligatorio de emergencia. Este es el piso prestacional que ninguna obra social ni empresa de medicina prepaga puede perforar. La jurisprudencia tiene dicho, o sea que también es sabido y muy difundido, insisto, si alguna de estas cuestiones de fallos y demás quieren consultarme puntualmente la fuente, no tengo ningún problema, yo después se las paso. No lo hago ahora para no hacer demasiado extensa y enciclopedista la explicación, pero bueno, es un criterio muy difundido, es un piso y no es un techo. ¿Qué quiere decir? Que no es un nucleus clausus. Este es el piso que no deben perforar, de acá para arriba. Esa es la base del sistema, ¿sí? La resolución 310 del 2004 y la 201 del 2002. Interpretado eso, tenemos que ver qué sujeto es el que tenemos enfrente. Por ejemplo, si tenemos una empresa de medicina prepaga, aplicará la ley de empresas de medicina prepaga. Si tenemos una obra social, aplicará la ley de obras sociales. Y después tenemos leyes específicas. Antes de entrar en las leyes específicas, sí diré que el Estado, como está arquitectado hoy el sistema de salud, que es, digamos, por los pilares que están instituidos por el PMO, que son la igualdad, la equidad, la solidaridad, esto por ley, nuestro sistema funciona así. El Estado es un garante subsidiario del derecho de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo obra social, puedo ir contra la obra social. Obviamente, si tengo prepaga, puedo ir contra la prepaga. Podría tener una prepaga a través de una obra social, que es muy típico, contar con una prepaga a partir de una obra social que hace de puente. Y, bueno, si uno no tiene ni obra social ni empresa de medicina prepaga, la obligación es del Estado. El sistema está pensado así, de una forma solidaria, incluso la ley 24.901, que es la ley de discapacidad, establece, entre otras cosas, que la cobertura, el financiamiento de esas coberturas, implica un fondo que ha sido creado por ley.
Dicho esto, metiéndome directamente entonces en la parte de las normas específicas, tenemos este marco que les decía formal, tenemos específicamente la norma que aplicará para el sujeto que tengamos del otro lado, lo que va a darle contenido a nuestra, o que va a completar el contenido de una demanda o un reclamo, son las leyes específicas, como por ejemplo la ley de trasplante de órganos, la ley de trastornos alimentarios, la ley de reproducción asistida, la ley de discapacidad, la ley de diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. También aplican, naturalmente, resoluciones que van a modificar, por ejemplo, en materia de tratamientos de fertilización asistida, hay muchísima producción normativa y también jurisprudencial del año aproximadamente 2014 a esta parte, ¿sí? Yo les diría que cada año hay una incorporación nueva, distinta en relación a, por ejemplo, la edad de transferencia de ovocitos, si son propios, si son donados, bueno, precisiones en relación a la cantidad de tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nombro una materia que es bastante compleja y dinámica, como para poner este ejemplo. La importancia de estas leyes específicas es radical, porque entre otras cosas, en muchísimos casos van a resolver la duda o van a despejar cualquier tipo de incógnita en relación a si una prestación debe ser cubierta o no debe ser cubierta. Los amparos de salud, en líneas generales, suelen versar sobre cuestiones que son más que de hechos, de derecho, ¿sí? Por eso es que hay también una controversia en relación a las medidas cautelares, que voy a profundizar ahora a continuación, pero puede, digamos, de alguna forma coincidir el objeto de la medida cautelar con el objeto del amparo. Eso no hace que no puedan convivir la medida cautelar y la sentencia, ¿sí? O que de alguna forma sea un adelanto de jurisdicción el hecho de dictar una medida cautelar en el marco de un amparo de salud, ¿sí? Completan este marco normativo una norma que yo considero que es fundamental, sumamente actual y que ya se está aplicando con mucha agilidad, es la 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor. Hay un criterio ya prácticamente también conocido, difundido, que tiene por acreditado que no solo la función social, por ejemplo, del contrato de medicina prepaga, sino también la importancia del trato digno que se le debe a un usuario en materia de salud, ¿sí? El artículo 8 bis de la ley de consumo. Esta norma lo que hace es, digamos, atravesar, a mi entender, la arquitectura del derecho de la salud y facilitar ciertos procesos, como por ejemplo la aceptación de cartas poderes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, un pilar del derecho del consumo es el hecho de la gratuidad. Entonces, si de alguna forma uno no facilita por esta vía la promoción de acciones en materia de salud con una carta poder, hago énfasis en esto porque realmente agiliza muchísimo la cuestión. De otra forma, prepandemia, por ejemplo, el cliente tenía que acercarse siempre al estudio para firmar una petición en el término de 48 horas, y sabemos lo difícil que puede llegar a ser eso. Bueno, acá tenemos una ventaja, ¿sí? Claramente creo que la ley de consumo es importante y además va a ser muy útil a la hora de analizar cuestiones que tienen que ver en especial con las empresas de medicina prepaga y las cuestiones contractuales, los contratos que son obviamente formularios, ¿no? Uno no discute las condiciones, pero hay cuestiones que hacen al derecho del consumo que me parecen sumamente interesantes, novedosas y bueno, que se van a ir, creo yo, no solo amplificando, sino proliferando. ¿Qué cuestiones ameritan entonces un amparo de salud? Habiendo visto hasta ahora el marco normativo y demás, bueno, negativa a cubrir medicaciones, a implantes, tratamientos, insumos, negativa a afiliación de un paciente. Las empresas de medicina prepaga tienen la obligación de aceptar, en todo caso, siempre a todos los pacientes. Los costos extras para el ingreso de una prepaga, muchísimas veces a uno le dicen que tiene una preexistencia y lo que hacen es cobrarle un monto basado en un criterio de auditoría médica, que esto tampoco está permitido porque es facultad improrrogable de la Superintendencia de Servicios de Salud. Desafiliaciones, aumentos de cuota por edad, cobertura de geriátricos, traslados para personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo un pequeño cierre de esto, yendo a medidas cautelares, lo que voy a decir de medidas cautelares en materia de salud es que los requisitos
son, como en toda medida cautelar, 3. Verosimilitud del derecho, peligro en la demora, contracautela. Sucede algo curioso, naturalmente, con la contracautela, ¿sí? Porque ustedes habrán visto en cualquier otra medida cautelar, es probable que les pidan una caución digamos, real, ¿sí? En dinero, y naturalmente esto conspiraría contra el acceso al sistema de salud de un afiliado que requiere una cobertura en materia de salud. Por lo tanto, suele tenerse, o suele pedirse una caución juratoria, o tenerse directamente por prestada con el escrito de inicio, que es también otra fórmula muy difundida en Civil y Comercial Federal, en foros de la ciudad y también en la provincia. Ahora, cuando se otorga la medida cautelar, pongámosle que uno promueve una acción, un amparo de salud con una medida cautelar. Se otorga rápidamente la medida cautelar. Una de las primeras preguntas que también hace el cliente es, bueno, se terminó el tema ahí, ¿no? Porque ya está, tengo mi medicación, ¿no? Bueno, la respuesta claramente es no, porque el juicio sigue, va a haber una etapa de prueba, pero muy probablemente la sentencia vaya a coincidir, al menos en el espíritu, con la promoción de esa medida cautelar. ¿Por qué? Porque en rigor lo que estamos discutiendo son cuestiones que hacen al derecho, no a los hechos. Salvo que aparezca algo bastante impredecible en el medio, en la etapa de prueba, no va a haber un cambio drástico, o no debería haber un cambio drástico. Entonces suele seguir el espíritu de la sentencia, la medida cautelar suele continuar, digamos, hasta la sentencia. Obviamente hará efectos, en el mejor de los casos, hasta la sentencia. Se concede naturalmente con efecto devolutivo cualquier apelación que se haga, y se funda en esa misma instancia. Dicho esto, bueno, no termina. Si, por ejemplo, la obligación era de proveer una prótesis, lo que ocurrirá es que quizá deviene la cuestión abstracta. Algo que importa también mucho a los abogados es el hecho de que se declare abstracto, se resuelva como abstracto, ¿sí? Es decir, sin la culpabilidad de una de las partes. ¿Implica que las costas van a ser por su orden? No necesariamente. También hay jurisprudencia muy, muy firme que establece justamente que hacer cargar a la parte con una porción incluso de las costas no sería justo, porque de otra forma sería casi como un castigo. Encima tuve que promover una acción y encima me tengo que cargar con costas. Bueno, claramente la parte que ocasionó el juicio, que tuvo una conducta cuanto menos poco diligente y que motivó que se promoviera una acción en materia de salud, debe mínimamente cargar con las costas. Esto está bastante difundido y en general funciona así. Después podemos discutir en cuanto a escalas de valores mínimos. Yo tengo mi escala pensada, que es los amparos de salud por la ley, por ejemplo, a nivel nacional, son 20 UMAS, más 5 si se promueve una medida cautelar, más 5 si hay una controversia. Bueno, si hay 40% extra, si uno está actuando en representación como apoderado. Bueno, hay algunas otras cuestiones un poco más finas. Si se da vuelta, digamos, 360 la decisión de primera instancia, que algunas veces puede claramente suceder, el importe será mayor, bueno, etcétera. Dicho esto, no quiero cerrar la exposición sin hacer algún tipo de comentario en relación a la competencia, que también es otro tema importante, en razón del territorio. El criterio principal, a diferencia de muchísimas otras materias, el criterio principal para asignar la competencia territorial es el lugar en donde se desarrolla la actividad, donde se despliega lo que nosotros estamos pidiendo. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo el geriátrico para mi madre, bueno, será competente el lugar en donde esté el geriátrico. Ahora bien, en esta época de pandemia, con todo este contexto, no descartaría que algunos criterios en materia de competencia territorial se pueden empezar a ver cuestionados, ¿sí? Es algo que todavía me planteo, me pregunto si no va a haber alguna reformulación en estos términos, como por ejemplo, cuando la exigencia, hay obras sociales que lo que hacen es pactar o hacer acuerdos con las partes, con los afiliados en materia de cobertura. Bueno, en ese caso, si por ejemplo el geriátrico está en, no sé, Longchamps, y yo estoy en la Ciudad de Buenos Aires, pero se cobra en la Ciudad de Buenos Aires, ¿tendría que ir a litigar al departamento judicial que corresponde a Longchamps o a Ciudad de Buenos Aires si es que lo cobro en la Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que esto es una cuestión
que también vamos a tener que ir pensando, porque también van a ir quizá cambiando algunos criterios. Y después, naturalmente, no quiero dejar pasar la trascendencia económica de estos temas, que más allá de generar obviamente un estrés para la parte que se acerca, debemos, y la justicia entiendo que este es el paso también necesario en esta época en particular, en la que tenemos que empezar a tratar de abrir fronteras y tratar de hacer que el acceso al sistema de justicia no sea un obstáculo como lo suele ser el acceso al sistema de salud. De esta forma, por ejemplo, no se cobran tasas o bonos para litigar en esta materia, están exentos, pero bueno, sí hay que velar por el tema de las cartas poder, que creo que es un tema importante y que nos facilita mucho la tarea a todas las partes. Y además, la última incorporación del Código Civil y Comercial justamente hace lugar a la concesión de cartas poderes. El problema es que, como el Código Procesal es anterior y no se modificó, una norma de fondo termina modificando una norma de forma porque es posterior. Se da este debate, que insisto, también ha sido un argumento para hacer lugar a las cartas poder, pero creo que en esta época de aislamiento, de pandemia, de necesidad y en la que muchísima gente se va a ver afectada por la pandemia, creo que también es importante comenzar a pensar en fórmulas que hagan más accesible en todo sentido al sistema de salud y obviamente también al sistema de justicia. No sé si he sido claro, si hay alguna pregunta. Sí, ahí retomé el audio. Hubo varias en el WhatsApp, yo las estuve anotando. No sé si hubo alguna más, no. Si querés te las voy leyendo o bueno, no sé si quiera. Sí, están acá, como vos prefieras. Si no... Sí, claro, o sea, tampoco hubo muchas y no hubo mucho movimiento. Bueno, pero si querés te las digo. Bueno, la primera que anoté fue, si tiene obra social y prepaga, el amparo se podría iniciar contra las dos y cómo se resolvería. Bien, perfecto. Es una buena pregunta. Primero, acá hay que tener en cuenta que intervendrían dos normas, claramente. Sí, la 23660, 23661, que es la ley de obras sociales, y la 26682, que es la ley de medicina prepaga. Lo primero, mi sugerencia es, informalmente, o sea, antes de comenzar a documentar el reclamo, ver con qué agente del seguro uno se maneja, ¿sí? La obligación desde ya es solidaria, eso lo dejo claro, ¿sí? La pregunta, no sé quién la hizo, pero sería interesante saber si se está refiriendo al caso de la obra social es puente para llegar a la empresa de medicina prepaga. En cualquiera de los dos casos, la obligación es solidaria, yo le puedo reclamar a los dos, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo, típico caso, aquellos que acceden a OSDE o que están en una empresa y quieren tener OSDE, a veces OSDE lo que hace es ofrecerle la obra social de electricistas que termina sirviendo de puente para llegar a OSDE. ¿Yo debo demandar a la obra social? No debo. ¿Puedo hacerlo? Sí, pero en rigor es un puente para llegar a OSDE. Como la obligación es solidaria, es un tema después de ellos si hay una acción de repetición, ¿sí? Con demandar a OSDE estaría bien. Uno, en líneas generales, por un criterio, demanda al que sabe que es más solvente y, bueno, y al que tiene mayor poder de manejo. A ver, en la credencial muy probablemente lo vayan a ver. Si uno tiene, por ejemplo, una obra social y además una empresa de medicina prepaga, se hizo el reclamo por los dos, también podría hacerlo por los dos, ¿sí? Después hay que ver si se hace esa misma acción o no. Si sirve de puente esa obra social para llegar a la prepaga, definitivamente, sí, sugiero que se hagan esa misma acción, se puede mandar a uno o al otro. Si es necesario o no, es una interpretación de cada uno. Yo, en principio, creo que depende mucho del tema. Si, por ejemplo, implica una derivación de aportes para que vayan a la empresa de medicina prepaga, definitivamente convocaría también a la obra social, ¿sí? Porque de otra forma me puedo perder la posibilidad de que esa obra social forme parte de la contienda y que, entre otras cosas, la acción no salga de la mejor forma posible, ¿sí? Ese justo introdujo un tema un poco complicado porque la derivación de aportes en tribunalicia hay varios criterios, pero en principio, bueno, se notificarían CES. Bueno, es un proceso en concreto, sí, se puede demandar a los dos, lo haría en líneas generales si es, por ejemplo, por una prestación
puntual que implique a los dos. De otra forma, con demandar a la prepaga, el resultado no se vería afectado en principio. Sí quiero hacer una aclaración. En líneas generales, el sistema de salud argentino no quiere que uno tenga una multiplicidad de obras sociales, por ejemplo. Es típico el caso de yo pago el monotributo, tengo esta obra social, pero por otro lado tengo otra obra social. En Argentina no hay un cruzaje tan perfecto como para determinarlo. Lo cierto es, ¿eso podría llegar a acarrear algún tipo de complicación? Sí, podría llegar a acarrear algún tipo de complicación, porque en materia de salud, cuando uno alega, entre otras cosas, que existe una urgencia, si digo que no tengo cobertura y digamos, la demanda presenta que yo tengo efectivamente una obra social que quizás ni siquiera me di cuenta, bueno, podría llegar a generar algún tipo de controversia en ese sentido. Pero bueno, empresa de medicina prepaga y obra social no es una figura que muchas veces está contemplada en la ley de empresas de medicina prepaga, que solo contempla dos figuras, que es el contrato corporativo y la afiliación directa, pero es una opción que perfectamente puede ser demandada. Sí, hablo sin tener el micrófono. Ahora veo que la doctora Graciela Echamendi está levantando la mano. No sé si querrá hacer A ver, una... Sí. hay un montón de gente, así que la verdad que voy corriendo, a ver. A ver. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto. Hola. Yo no escucho. Volvió a solicitar para reactivar, a ver si lo puede. Como, creo que la perdimos, ¿no? ¿Puede reactivarse la doctora sola? Sí. Bueno, seguimos mientras tanto con otra consulta. Exacto. Bárbaro. La siguiente es, doctor, si el demandado es el Ministerio de Salud y un hospital público, ¿aplica PMO? Sí, a ver, el PMO es un cuerpo de prestaciones básicas, siempre aplicaría. Sí. El PMO, insisto, es un cuerpo, es un piso prestacional que ninguna obra social de empresa de medicina prepaga puede perforar. ¿Sí? Insisto, vuelvo a la base del espíritu del legislador al momento de pensar el sistema. Así que es pilares como la solidaridad, la igualdad, la intención, en definitiva, es que las diferencias económicas no impliquen una diferencia en el servicio al que yo quiero acceder o a la prestación a la que yo quiero acceder, siempre y cuando sean prestaciones que hacen a la salud, ¿sí? Por ejemplo, cirugías estéticas, como bien sabemos, no me refiero a reparadoras, sino me refiero a, por ejemplo, implantes de mamarios en materia, digamos, estético, claramente vamos a tener una diferencia en relación a eso, a esa cobertura que no va a ser homogénea. Pero de otra forma, no hay una diferencia. Bien. Bueno, acá me están haciendo una pregunta también. Ante el incumplimiento, o sea, uno ya tiene la sentencia, anteriormente tuvo una medida cautelar, y así todo hay incumplimiento por parte de la obra social. ¿Cómo se procede? Bien. Cuando decimos incumplimiento, ¿nos referimos al incumplimiento de la medida cautelar o de la sentencia? De la sentencia. Se procede como cualquier ejecución de sentencia. Naturalmente, el efecto de la medida cautelar, a ver, siempre y cuando, recordemos también que los jueces pueden resolver con peticiones o sobre medidas cautelares, no concediendo exactamente lo que uno pide, ¿sí? Concediendo otra medida cautelar. Pero pongamos el caso de que promoví una medida cautelar por A, logré A, bueno, la medida cautelar hará efecto hasta la sentencia, luego de la sentencia, en el mejor de los casos, saldrá como A, lo que haré es denunciar el incumplimiento de la sentencia, así como la ejecución de la sentencia. Ok, bien, seguimos con la siguiente.
Bueno, hay alguien acá que pide modelo de carta poder. Después, siguiente pregunta es, en caso de notificación electrónica en la provincia, ¿cuándo queda notificada una cédula en el amparo? ¿Siguiente día de nota o el mismo día que se recibe? No estoy tan familiarizado con el sistema de provincia, pero a ver, en este caso remito a lo que decía inicialmente en relación a las horas. Si es por horas, lo correcto sería contar por horas. Sí es verdad que hay un criterio que establece bueno, que no se cuentan en horas y muchas veces también lo que hace digamos, algunos jueces es contar directamente los plazos por días para evitar justamente parte de esa discusión. También quiero hacer la salvedad que es muy frecuente que se habiliten días y horas para hacer las notificaciones, ¿sí? Es muy, muy frecuente. E incluso hay sistemas digitales y electrónicos que ya dan esa posibilidad. Por lo tanto, también creo que habría que estarse al sistema al que nos estamos refiriendo y obviamente al carácter con el que se hace esa notificación, que eso lo va a disponer el juzgado. Bien. Y la última pregunta que he visto, hay 21 preguntas más. Después esas fueron Yo en el las que chat veo mientras vos varias. estabas hablando. Sí, en el chat veo varias, si querés después en todo caso. Claro, bueno, mientras que vos estabas disertando, también hicieron una consulta en función a cómo pedir mayores honorarios, puesto que se regula bajo el criterio de que no es un tema pecuniario. O sea, cómo pedir, o sea, apelar por honorarios bajos. Bien, a ver, me da el pie esa pregunta para hacer un comentario general. A ver, creo que les debe pasar a todos, sin importar el fuero en el que litiguen, que a veces hay juzgados que regulan por debajo y otros que regulan correcto, ¿sí? Creo que también depende del fuero, bueno, del trabajo que se hace. Sí, no quiero dejar pasar, hay un fallo que a veces se le aplica a quienes activamente participamos o estamos en amparos de salud, por ejemplo, el Civil y Comercial Federal, que es el fallo NIS, si mal no recuerdo el nombre, regulando por debajo, porque, bueno, una jurisprudencia que lo que dice es que presentando un amparo exactamente igual, no correspondería o correspondería perforar el piso de las UMA, ¿sí? Puntualmente fue por, a ver, si en algún momento lo ven, sepan que, y usted presenta un amparo, si tuvo una instancia, por ejemplo, de prueba, ese fallo no aplicaría. ¿Qué se puede interponer para una regulación de horarios que consideramos injusta? Hay colegas que interponen una revocatoria in extremis, pero bueno, ciertamente también es otra creación jurisprudencial. Eso no versa sobre cuestiones de salud, versa sobre una estrategia y el camino que uno considere. Mi cálculo, ya les digo, es mínimo 20 UMA, por la petición de una cautelar 5 UMA, por una cautelar que ha sido controvertida 5 UMAs más. Si uno se presenta con carta de poder o como apoderado, es el 40% sobre el total. Bueno, claramente este cálculo no suele ser cumplido. Bueno, velar por nuestros derechos también creo que implica formar parte de este tipo de grupos, hablar entre colegas y conocer qué tan bien o qué tan mal nos parece, ¿no? Bien. ¿Querés seguir, querés que te la sigas leyendo o querés que seguir respondiendo? Como quieras, no sé si hay preguntas a viva voz, si no, también puedo tomarlas del chat. Perdón, no escuché. No sé si se está escuchando, soy yo. ¿Qué tal? Buenos días. Yo te hice algunas de las preguntas, estoy con un problemita en la cámara, por eso no estoy en la cámara, soy Graciela Guarna. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo va? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Una de las cosas que hablaste fue del tema de las preexistencias, sobre todo cuando uno se quiere afiliar a una prepaga y tenés una preexistencia, por lo general lo que suele pasar muchas veces es que te establecen un valor de una cuota sumamente alta y prácticamente es decirte que no entras, porque quizás de una cuota, no sé, de 11.000, 12.000 pesos te terminan cobrando 60, con lo cual
casi nadie puede terminar afiliándose cuando ya tenés una preexistencia. Yo particularmente he iniciado reclamos en la super, pero que obviamente lo que vos decís tardan un montón y por lo general uno sigue sin la cobertura. Entonces he tratado de iniciar amparos y conozco de algún fallo que ha salido donde te permiten la afiliación manteniendo el valor de la cuota del plan por más que vos tengas una preexistencia. ¿Cómo cautelar? No llegué a la sentencia, con lo cual mi duda es si ese tipo de cautelares se mantienen en la sentencia o tu experiencia en ese sentido, ¿cuál es? Bien, gracias, bien, Doc. Perfecto. Bueno, es una buena pregunta. A ver, cuando alguien me habla a mí, no colegas, pero cuando un paciente viene al estudio y me dice, tengo una preexistencia y tal cosa, yo lo primero que le digo es, ¿cómo sabe que tiene una preexistencia? Es la primera pregunta. ¿Por qué? Porque en rigor, quien puede determinar qué es una preexistencia o no es la Superintendencia de Servicios de Salud. Hay como una tríada importante para llevar adelante ese reclamo, creo yo, ¿no? Este obviamente es mi método. Lo primero que diría es, ¿qué es una preexistencia o si algo es una preexistencia o no es una preexistencia? Lo determina la superintendencia. La superintendencia también es la férula del Ministerio de Salud, la autoridad de aplicación encargada de decir por cuánto tiempo se va a cobrar esa preexistencia. Y punto 3, cuánto va a costar esa preexistencia. Es un caso típico el hecho de que uno se quiere afiliar, uno llena la declaración jurada, dice si tiene antecedentes médicos, etc. Y le dicen, fantástico, te vamos a cobrar 25.000 pesos, por ejemplo. Entonces uno pregunta, ¿por qué 25.000 pesos? Si es que uno tiene la oportunidad de preguntar y que le respondan, y muy probablemente lo que les digan son 10.000 pesos y de preexistencia por criterio de auditoría médica. Esta es la fórmula, ¿no? Por criterio de auditoría médica son 15.000 pesos. Bueno, el criterio de auditoría médica no está avalado por la norma, ¿sí? Lo que correspondería es que el agente del seguro afile a esa persona y haga la acción en superintendencia para cobrar una cuota diferencial, ¿sí? Que no puede exceder a los 36 meses en el caso de las patologías más complejas, ¿sí? Esa sería básicamente la respuesta. Sí, lo que se puede promover, por ejemplo, se promueve la acción diciendo que requiere la afiliación de ese paciente a la prepaga X, al menos hasta tanto se exprese superintendencia sobre eso, que es el órgano que tiene que expresarse. Después superintendencia dirá si eso es una preexistencia. En algún momento hasta se interpretaba que el embarazo era una preexistencia. Quizá a alguno le suene esto que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, ni hablar de otros cuadros clínicos que siguen siendo o considerados por criterio de auditoría médica como una preexistencia y lo que sirve es justamente para poder cobrar un diferencial que no está legitimado. Perfecto. Entonces, en este caso, ¿vos sí aconsejarías que se inicie primero el reclamo en la super para que vos tengas esto ya acreditado, que la prepaga no te quiera afiliar y que la super no determinó el valor diferencial, o directamente irías por la acción judicial después de la carta documento, ¿no? Que uno le envía a la prepaga? Lo que pasa es que yo no iniciaría una acción en superintendencia en esos términos porque yo no estoy interesado en que me cobren el diferencial. El que está interesado es la empresa de medicina prepaga. Entonces, quien lo debe hacer es la empresa de medicina prepaga. Vos vas a tener muy probablemente documentado ese reclamo porque cuando te digan que te van a cobrar 25.000 pesos no lo van a hacer por escrito o en esta época quizás lo hacen por correo electrónico. Teniendo en cuenta que los medios de prueba se están flexibilizando, bueno, quizás hasta te lo manden por correo electrónico. Y de otra forma lo van a contestar por carta documento, que ahí creo que vi, una de las preguntas era si se recomienda carta documento. Yo definitivamente recomiendo mandar una carta documento con un plazo de intimación de, si es muy urgente, de 48 horas, pero en líneas generales contestan en 7, 8 o 9 días hábiles. Ahí van a tener que decir de cuánto es la preexistencia, o eventualmente yo puedo decir, habiéndoseme dicho que tengo que pagar 25.000 pesos, que diga primero que me refieren y segundo, o al revés, que primero me digan cuál es la materia de cálculo de ese importe, cómo llegamos a 25.000 pesos. ¿Sí? Esa es mi sugerencia. No le diría al cliente que no le van a cobrar nada de preexistencia porque le estaría mintiendo, porque depende de la superintendencia, y también es cierto que los criterios de superintendencia a veces varían. Gracias, Doc. Con
No, por favor. Sí. Respecto a la carta documento que mencionaste recién, sí me está pasando mucho que por esto de la pandemia vos lo mandás a la sucursal donde está afiliado la gente, o sea, no sé, le toca a Sweet Medical de Lomas, y te vienen rehusadas o te vienen como plazo vencido no reclamado porque supuestamente la sucursal está cerrada. Yo ahí trato de mandarlo a Casa Central, Sí. pero me suele pasar que vienen con esto de plazo vencido. No, mi sugerencia es siempre mandarlo a la central y no he tenido dificultades mandando a la central. No deberías tener complicaciones y en tribunales mi experiencia indica que no te van a objetar eso. Es más, ni siquiera las obras sociales o las empresas de medicina prepaga lo van a alegar porque sería, creo yo, un argumento un tanto ingenuo, en el sentido más en un contexto en el que muchísima gente no puede demorar para la provisión, por ejemplo, de una prótesis, un medicamento, un insumo. Muchísimas gracias, Doc. No, por favor, usted. Me voy a cambiar los auriculares porque se me están quedando sin pila, perdón, ¿eh? No te estamos escuchando, Martín. Martín, reactiva tu audio. A ver. Ahora sí, a ver. Sí, no, que yo estoy hablando fuerte, pero evidentemente es un problema de la compu. Así es. Bueno, pero lo llevamos bien, va todo bien, Bárbaro. así que vamos viendo también las preguntas. Lo veo. Doc, creo que estamos bastante animados, ¿no? La audiencia está... No, perfecto, perfecto. Muy buenas preguntas y bueno, ya les digo, agradecido por esta posibilidad, por el interés, por las preguntas. Insisto, la idea es poder compartir también un momento y dar una herramienta para todos aquellos que se interesen en esta materia que yo creo que es apasionante, ¿no? ¿Qué entendés o qué nos podés decir en cuanto a una medida cautelar o una medida autosatisfactiva en todo lo que tiene que ver en el reclamo? ¿Qué es lo que vos nos aconsejás? ¿Qué diferenciación le darías vos a esas dos presentaciones? Bueno, la esencia de la pregunta es más teórica que otra cosa. Hay una corriente, de hecho, justamente a la que adhiero, que dice que las medidas autosatisfactivas, así llamadas, no cuadran, ¿sí? Son una interpretación o creaciones. A ver, lo que se intenta es trazar algún tipo de distinción en relación a si se agota o no se agota el objeto de un reclamo, claro, con una medida cautelar, ¿sí? Por eso también cuando inicié la conversación yo lo que decía es, primero que sugiero claramente, si es una acción que compete a la salud de una persona, promover una medida cautelar. Les diría casi que en el 99% de los casos yo inicio el amparo de salud con una medida cautelar. Hay muy pocos supuestos en los que considero que no se debería promover una medida cautelar o que una medida cautelar puede ser rechazada. Por ejemplo, en el tema de derivación de aportes, ¿no? Que quizás es una cuestión que estamos litigando por una diferencia dineraria que el juez puede entender que, si yo me acordé tarde de esto, por ejemplo, ¿no? De que no me están derivando los aportes y lo quiero hacer, bueno, que como no compromete esencialmente a la salud, puede esperar a la sentencia, ¿sí? Hay un criterio también de la Ciudad de Buenos Aires que la Ciudad de Buenos Aires es el foro de la ciudad, lo traigo a colación porque lo he vivido, me ha tocado asistir a eso, que es, por ejemplo, no dictar la medida cautelar, entendiendo que la sentencia va a llegar pronto, ¿sí? Esta noción creo que parte de alguna forma de cierta inmadurez de esos juzgados a veces en relación a las medidas cautelares, ¿sí?
remito al foro que considero natural, que es Civil y Comercial Federal. Vuelvo a decir, lo traigo a colación porque es en general que suelen mirar los juzgados provinciales y los juzgados locales por una cuestión de tradición en la materia. Una medida cautelar claramente no solo se dicta y no se especula con que versa sobre el fondo de la cuestión. Eso no agotaría al tema, ¿sí? Primero porque, en principio, como dice la jurisprudencia, la medida cautelar se concede si el juez interpreta que hay un humo de verdad, ¿no?, en lo que uno promueve, sin un examen exhaustivo de las condiciones que yo estoy acercando, ¿sí? Es, a mi entender, una respuesta rápida frente a una acción que requiere una respuesta rápida y urgente, ¿sí? Una persona que tiene una discapacidad no está recibiendo sus pañales. ¿Cuánto tiempo debe esperar a que se le den los pañales? Bueno, ahí después cada uno hará su propia respuesta, ¿no? Pero hay un sinfín de posibilidades. Esto mismo que decían de la preexistencia, ¿no? Esta invitación solapada a que yo no sea acogido en el sistema de prepaga de esa empresa, por ejemplo, ¿no? Eso también implica la salud. Si a mí me aumentan 10.000 pesos, yo soy jubilado, cobro la mínima, me aumentan 10.000 pesos la prepaga, que puedo tener prepaga siendo jubilado también, no compromete mi salud, es una expulsión solapada, discreta del sistema de salud. Claramente también versa sobre mi sistema de salud, porque, a ver, la atención de la salud no implica que a mí me pueden dar cualquier médico, ¿sí? La atención de la salud implica, y hay una ley que también se dedica a esto, que es la ley que consagra la relación médico-paciente, ¿sí? Y esto también está muy presente en la jurisprudencia, que es, uno forma una relación con ese médico, no es cualquier médico, no es que yo, bueno, vos también tenés PAMI, típico caso, te jubilás, tenías una obra social y te mandan, o te dicen tenés que tener PAMI. Eso tampoco es correcto, ¿sí? Porque uno puede tener, en el mejor de los casos, una relación con un médico, con un equipo, que es el equipo médico que lo viene tratando, que lo aconseja, que lo conoce, que reporta mi confianza, que él confía también en mí, en lo que le estoy diciendo, y en todo el cuadro, en mi evolución. Entonces, la atención de la salud tiene algunos vericuetos que no hay que descuidar, y que yo entiendo que con buen criterio están arraigados en numerosos fallos de la jurisprudencia que se dedica a la salud. Claro, y una de las cosas que este instituto, te quiero comentar, Doc, que es uno de los principios, que es la humanización de la salud. Así que es un planteo fuerte en el que todos los colegas que estamos trabajando siempre tratamos de buscar ese criterio de esa persona con nombre y apellido, que tiene un diagnóstico determinado, que tiene una enfermedad a la cual nosotros debemos acompañar y, bueno, hacer todas las medidas legales necesarias como para que pueda llegar a la resolución de lo que necesita, ¿sí? Por eso que me parecía muy importante en cuanto a tu exposición, era el hecho de siempre marcar la línea del hacia dónde, ¿está bien? Del hacia dónde. ¿Qué pensás esto del derecho a la salud? ¿Lo ves viable para los colegas? ¿Ves una salida laboral? Dentro de las especialidades que tiene el derecho, me parece que es un derecho nuevo, aunque pues, es viejo como la humanidad, la salud, pero me parece que el hecho de que, siendo tan joven, y que hayas buscado la beta de la especialización en salud, realmente me parece que sirve a todos los que te estamos escuchando, que nos marques también y nos comentes esa idea fuera de lo que vos estás haciendo, de tu relación con los colegas, y el hecho de las redes, que realmente son sumamente prácticas en todo este tema que tal vez mucha gente accede, y siendo prácticos en esto. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bien, sí, me parece que, a ver, que primero el derecho de la salud ha tenido un boom en los últimos años, definitivamente una explosión también, creo porque no hay el suficiente control por parte de las autoridades, y se ha permitido cierto avance de agentes del seguro de salud, de empresas de medicina prepaga, insisto, pese incluso a que cada vez hay mayor producción normativa en estos términos. Pero claramente considero que es un rubro que cada vez va a necesitar más abogados. ¿Sí? Primero porque cada vez va a ser más complejo. Segundo porque estamos nada más y nada menos que en una pandemia que cambió el mundo, y vamos a necesitar, no solo va a haber nuevas necesidades, también va a haber nuevos derechos y nuevas obligaciones
que el colega va a tener que atender. Sí, y además porque todo se está haciendo cada vez más específico y más complejo. Yo les traía a cuento la ley 26862, que es la ley llamada, ¿no?, de fertilización asistida, que ha tenido muchísimas incorporaciones en los últimos años, pero también ha tenido notables modificaciones a partir de criterios de jurisprudencia, de resoluciones de superintendencia. Esto que hace, bueno, justamente lo que implica es que estamos frente a una materia sumamente compleja y cada vez más compleja. De hecho, una de las iniciativas que yo acercaría acá en este ámbito, ¿no?, de todos colegas también es, creo que estamos ya preparados para avanzar en la creación de un foro en materia de salud. Creo que es necesario, porque es tan, no es la NASA esto, ¿sí? O sea, creo que cualquier abogado que quiera meterse y que quiera estudiar y le interese el tema, puede trabajar en una materia que, insisto, considero apasionante, también con gran responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, también uno carga con las angustias de muchísima gente cuando hace los llamados y demás, pero también muy gratificante cuando uno logra el objetivo. Pero bueno, puntualmente sí creo que hay trabajo para apuntar acá, sí, definitivamente, sí. E insisto, creo que cada vez va a haber más y van a surgir nuevas normativas. Ahora se está, por ejemplo, debatiendo la ley de fibrosis quística, ¿sí?, que es un tema muy particular, pero cada vez salen más normas, ¿no? Cannabis medicinal, estoy diciendo los que han salido últimamente o los que están en discusión, ¿sí? No descartaría que teletrabajo tenga algún coletazo en materia de salud. Digo, la reforma judicial podría implicar también algún tipo de avance en esta materia, entre las modificaciones que tiene esta reforma que se estaría empezando a conversar, está la unificación del Fondo Civil y Comercial Federal con el contencioso administrativo. Entonces, a ver, en esta reformulación, yo me pregunto, al menos si lo dejo acá librado para que también lo conversemos entre todos, ¿no sería necesario que empecemos a hablar de un foro de salud, un foro específico que se ocupe de esta materia que, insisto, cada vez es más compleja, que reúne criterios jurisprudenciales complejos, que contempla situaciones muy particulares, que traza también con el consumo, con normas específicas, con una constitución local, con una ley local de amparo de salud? Digo, estamos hablando de una materia sumamente compleja, ¿sí? Pero a la vez creo que rica e interesante como para empezar a buscar. Vos, abono un poco esto, el tema del fuero. No sé, se escucha porque normalmente es como que se va el audio y sí. Genial. A nosotros nos ha pasado en el estudio de iniciar un grupo de amparos de salud en lo que es discapacidad y nos han tocado fueros todos distintos. En familia, penal, civil, eso nos ha ocurrido en La Plata, puntualmente contra IOMA, ¿no? Pero sí, entonces en todos los fueros, por ejemplo, cae en el de familia, supone que van a ser un poco más humanos y es donde más vueltas tuvimos. Entonces es como que es difícil también porque no siempre entienden de la cuestión cuando uno cae. Sí, ese es un tema. También creo que claramente, a ver, no hay un criterio homogéneo en materia de, criterio homogéneo me refiero a no como proveer, sino de cuestiones que tienen que ver con lo formal también. Mismo los criterios de incompetencia. Hay una norma que dice que el juez incompetente tiene que expresarse en relación a una medida cautelar, pero también hay otra norma que dice que los jueces deben abstenerse de intervenir en cuestiones que no son de su competencia. Ahora bien, quizá estamos en presencia de una rara avis que es el amparo de salud, pero bueno, creo que eso también es un campo fértil como para que empecemos a conversar si no sería importante establecer algún tipo de criterio básico mínimo para que no tengamos, entre otras cosas, competencias, debate de competencia negativa, que a veces se dan con el tiempo que eso genera, sin que alguien decrete o dicte una medida cautelar. Sí, y una de las cosas que te quiero comentar, de que este Instituto de Derecho a la Salud, estamos trabajando también para presentar proyectos, tanto a nivel de legislativo, provincial y nacional, porque también me parece que es muy importante, lo disparaste, y nosotros estamos trabajando
en nuestro equipo, en nuestro instituto, para el tema del fuero de salud, porque realmente sería sumamente importante aprovechar toda esta pandemia, y les sugiero a todos los que han participado que este instituto recibe todas las opiniones, todos los comentarios, todas las ideas que se le puedan llegar a ocurrir, porque la idea es esta: estamos armando algo nuevo, algo innovador, y por sobre todas las cosas, algo que tiene que responder a las necesidades de la gente, que es lo que nos está pasando. Por eso que si vamos dándole forma a la charla, me parece que si ha sido una exposición muy clara, por sobre todas las cosas, con una profundidad en temas que a todos nos ha servido. Hemos tomado nota permanentemente de los seguimientos, y también me parece que si hay alguna pregunta más, gente del instituto que quiera hacer, pida la palabra sin ningún problema, y así el doctor Torres López va dando el final de la charla, y después, bueno, hacemos las despedidas correspondientes. Si no hay más preguntas, vamos dando el cierre entonces a la charla. Diga, sí, Martín. Por chat nos están consultando cómo se contactan con el instituto, Omar. Bueno, el instituto, hay que ingresar, para participar del instituto, hay que ingresar a la página del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, CALS, y ahí tenemos los días. Nosotros nos juntamos, bueno, ahora estamos en toda la parte virtual, pero vamos a salir en las diferentes formas de información que tiene el colegio, en las redes, Twitter, después tenemos toda la parte de Facebook y demás. Martín, esa es la parte tuya, así que vos sos el que tenés que hablar por dónde se pueden enganchar en el sistema. A ver, te doy la palabra, a ver. Mira, no soy yo quien maneja el Facebook, creo que es Graciela. No sé si anda por acá o hoy no pudo. Esas líneas de comunicación creo que las tenía ella. Sí, sí. Ahí Graciela, la doctora Pucheta, que puede sacar el sonido, así la escuchamos. A ver, dale. Ah, está ahí. No la había visto. Pero sí, tal cual. Hay que habilitar esas vías de... Perdón, ¿puedo hacerle una consulta al doctor? Sí, puede. El que está pidiendo la consulta, hágala. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Le quería consultar, en el caso de la negativa de una provisión de una prótesis, ¿no? Pero de una persona que no tiene obra social ni medicina prepaga, que es ante un hospital público, debería agotar la vía administrativa mediante carta documento frente al hospital y frente al Ministerio de Salud de la provincia, ¿no? Por lo que tengo entendido. No, a ver, primero ahí la obligación sería así del Estado, el reclamo sería contra el Estado. Cuando hablamos de agotar la vía administrativa, insisto, no, que era algo que dije al principio, no es necesario. La carta documento tampoco implicaría, en principio, agotar la vía administrativa. Es un paso que considero necesario para llegar lo mejor preparado digamos, al pleito, porque, bueno, es parte de documentar el reclamo. Uno de los grandes males de esta materia, o sea, entre comillas males, es que no se documentan los reclamos porque claramente las prepagas y obras sociales, en líneas generales, están preparadas para no documentar los reclamos, ¿no? Para no dar nada por escrito o dejar constancia de eso. En general se hacen llamados, entonces a uno lo que hace es generar una dificultad cuando uno tiene que iniciar el reclamo. Pero incluso considero que sin carta de documento hay reclamos que el pedido de una medida cautelar puede prosperar, sin también es de estilo una intimación previa, que sobre todo lo vamos a ver en los juzgados civiles y comerciales federales. Si llegan a tener alguna duda, o algunos incluso sin tener ninguna duda, por criterio general, lo que hacen es directamente pedir una intimación previa. Que previo a expresarme sobre la medida cautelar, intímese a que en el plazo de 2 días la prepaga X diga si le va a cumplir la provisión de la prótesis a tal persona, o bajo obviamente apercibimiento de expresarse con las constancias que están en la causa, ¿sí? Bueno, ahí en el chat la doctora Pucheta nos acaba de pasar
el mail del Instituto de Derecho a la Salud, que es Instituto de Derecho a la Salud, todo junto, @cals.org. Quien se quiera contactar con el instituto lo puede hacer por este medio. Muy bien. Bueno, me parece que ya estamos dando el final de la charla. Les quiero agradecer a todos la presencia. En cualquier momento ya vamos a tener una nueva disertación que les vamos a avisar por las diferentes vías de comunicación que tenemos. Y me parece que sería muy importante, si hay alguien más que quiera decir algo del instituto, que pida la palabra. Agradecer mucho también a muchos colegas de otros departamentos judiciales que están participando también muchos estudiantes de Derecho, han participado también agentes de salud, agentes que acompañan a enfermos también. Quiero comentarte, Torres López, que están participando también gente del voluntariado, hospitalario, que querían saber y conocer para poder comentarles a la gente que cuidan las cosas que pueden llegar a acceder a través de los abogados que tienen en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, ¿sí? Del Instituto de Derecho a la Salud. Así que me parece que las palabras sobran. Quiero agradecerte como del primer día que me dijiste que sí podías, y realmente me parece que hemos tenido una audiencia, 98 personas han participado de la exposición. En el mejor hemos tenido el top, como dicen, las mediciones han superado todo, así que para nosotros como instituto nos alienta y nos da la posibilidad de seguir apostando que la capacitación para los colegas y el respeto por sobre todas las cosas a la formación integral debe ser un paso más en el crecimiento de todos los profesionales y todos los colegas que queremos que el derecho a la salud realmente tenga los valores que tiene que tener, la humanización de la salud. Así que le voy a dejar la palabra, salvo que haya alguno que quiera comentar algo. Martín, si hay algo, si no ya le damos para que haga el cierre el doctor Juan Bautista Torres López y nos despedimos. Y con un aplauso, merece un aplauso antes que hable. Así que vamos a aplaudir como corresponde virtualmente, y agradecerte mucho, Doc. Así que bueno, tenés vos el fin de la charla. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que como dije al principio, gracias a vos, Doc, gracias a todos los colegas, a las autoridades del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. La verdad que es una experiencia hermosa. Me encanta también que haya tanto interés en esta materia, que les vuelvo a decir, considero que es apasionante y que si bien lleva mucha responsabilidad, también lleva muchas satisfacciones y creo que es tan necesario, ¿no? Para todo el mundo, en esta época tan especial, ¿sí? Más en este momento. Y bueno, también verlo en perspectiva en este momento en el que hay gente pasándola peor que otra, creo que es importante también que entre nosotros, los colegas, podamos ver en el acompañamiento y bueno, en la generosidad que podemos llegar a tener entre nosotros una vía como para salir de esta situación, mejorar la profesión y reivindicarla, que creo que es algo importante para todos los que sentimos la necesidad de tener siempre una mejor justicia, pero también un ejercicio mejor del derecho, siendo también nosotros parte de eso. Así que otra vez, mil gracias a ustedes por todo y bueno, obviamente quedo a disposición para lo que pueda ser útil. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí todos dejaron sus datos, así que después con Cristina vamos a ponernos de acuerdo para todas las notificaciones y las certificaciones. Así que bueno, Cris, si querés comentar algo o ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias al invitado por la excelente exposición, gracias a todos por estar, simplemente gracias y buenas tardes. Muy bien, bueno, nos vamos despidiendo, así que gracias. Doc, nos hablamos por vía privada, como dicen los medios. Así que bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. A todos. Chau, chau. Chau.